Buenos días a todos, les damos una cordial bienvenida a Comprensión de los Tiempos Actuales. Hoy tenemos la tercera y última clase de cultura y crisis en el ministerio con el pastor Jared Mueller, misionero en El Salvador. Hemos tenido dos clases súper interesantes, pero hoy es el cierre y también vamos a tener una conversación de cierre, de práctica de aplicación con el pastor Pablo Tremba, con los pastores Wilfredo y Anamín García del Salvador también. Entonces, Pastor Jared, le damos la bienvenida. Esta es su clase. Bueno, muchísimas gracias. Gracias otra vez por el privilegio de estar con ustedes. Hoy sí estoy emocionado, aunque había un gran reto, porque hablar de teorías, hablar de estudios, a veces es más fácil que hablar de ponerlo en práctica. Y hoy eso es lo que vamos a intentar hacer. Bueno, pero hoy lo que vamos a intentar hacer es poner cosas en práctica. Y yo no vengo como alguien que tiene décadas y décadas de experiencia, tengo un poco de experiencia, pero yo he tratado de traer unas ideas de cosas que yo había visto, cómo ministerios funcionan en esta tensión de diferentes culturas con éxito, también cómo iglesias pueden ser preparados para enfrentar crisis que hoy en día tenemos gran oportunidad, hay muchas crisis, uno cierran solo para abrir una a otra. Así que hoy queremos poner más en práctica. Así que si ustedes quieren escribir sus preguntas, vamos a tener preguntas y respuestas al final de los profesionales que tenemos con nosotros. Pablo Tremba, que tiene mucha experiencia viajando, mirando varias culturas en todas sus vueltas en Latinoamérica. Y Anamín y Wilfredo García, que han vivido todo este tiempo de crisis en El Salvador y siguen ministrando con mucho éxito también. Así que esa es la idea de el estudio de hoy. Bueno, yo empecé con un par de cositas para una introducción, que quiero tomar las dos cosas, ministrando en tiempos de crisis, en los tiempos postreros en los cuales estamos viviendo, también tomando en cuenta diferentes culturas. Y yo tengo un par de recursos, hay un montón de recursos, pero preparando para esta enseñanza, yo saqué un par de libros de allí que yo he estudiado, que me ayudó para dar unos ejemplos. No son las respuestas, pero son ejemplos de cosas que podemos implementar para ayudarnos. Número uno, fue un libro muy interesante. Me imagino que ustedes hoy en día tenemos aquí ley de Bitcoin, que ahora el Bitcoin, la criptomoneda pueden ser usado oficialmente. Todos preguntan, y ese es el dinero del anticristo. Así que deberemos tener respuestas de los últimos tiempos en los cuales estamos viviendo. Cada crisis, cada terremoto, preguntamos, ¿este significa que Cristo venga? Él dijo que son dolores de parto que van a incrementar más. Pero ustedes necesitamos tener, yo no soy teólogo en el libro de Apocalipsis, pero debo tener entendimiento para ministrar a la gente en este tiempo. Y el primer recurso, creo que podemos brincar del resumen no necesitamos ver el resumen de la semana pasada, podemos ir a la introducción primero. Este libro que se llama en Harbinger, que es presagio, ese es un libro, no estoy dando recomendación, pero estoy diciendo que ese es un libro muy, muy interesante. ¿Qué toca? Jonathan Cahn es un judío, salvo, sí es cristiano, judío mesiánico, que tiene una perspectiva en la historia proféticamente sumamente interesante. Y el tema del libro cuesta a veces al inicio para verlo, pero él prácticamente sobreimpone toda la historia de Estados Unidos, él sobreimpone la historia de Israel. Y es muy interesante para ver, él hace una comparación de presidente Bill Clinton y Hillary Clinton como Jezabel y Acab, y uno puede decir, ¿cómo es esta cosa? Pero los años que sirvieron, lo que hicieron con el aborto, lo que había la adoración a Baal y todo esto es muy interesante. Él toma hasta los ataques de los Torres en 2001 como fue algo que está marchando a la par de Israel. Ahora bien, yo recomiendo, si ustedes quieren escuchar o leer este libro y escuchar Jonathan Cahn, puede buscarlo. Es sumamente interesante. Pero yo tomando en cuenta esto, me encanta, me fascina con este tipo de historia y ver, wow, puede ser que Dios estaba dando una patrón en Israel para que podamos hoy en día entenderlo.
Pero al final de todo aunque es interesante, el estudio de profecía, creo que es bueno y mucha gente tiene mucho hambre para verlo, pero al final yo tengo un gran aunque esta puede ser, ¿cómo afectaría este conocimiento en mi vida diaria? Si es verdad o no, yo no sé, pero es muy similar y muy extraño y parece que puede ser, pero ¿cómo va a afectar mi tiempo ahora? Así que creo que deberíamos tener un balance en el estudio de los tiempos postreros. El estudio de esto nos puede ayudar para ser capacitado. Dice al leer Apocalipsis, traigan una bendición por nosotros. Pero deberíamos preguntar, ¿cuánto voy a meter en el estudio de profecía? ¿Cuánto voy a meter en decir, este debe decir el anticristo? ¿Cuánto voy a meter y tener pleitos? Así que deberíamos tener cierto conocimiento porque los crisis sí a veces son señales que nos muestra. um, y a mí me gusta escuchar personas que tienen este oído proféticamente y los cuales yo confío, porque hay un montón de profetas que no son tan confiables. Así que pero a mí me gusta, me fascina hacerlo, pero yo siempre tengo que preguntar cómo va a cambiar mi vida diaria, cómo va a ayudarme esto si yo lo comparto, porque hay muchas cosas que yo escucho, yo estudio, que no comparto en la congregación los domingos, porque realmente yo no veo, si no hay certeza, si es solo una idea, qué valor va a tener para nuestra congregación. Pero yo creo que parte de enfrentar crisis, enfrentar todos los cambios globales, hay que tener un oído proféticamente escuchando. Para mí es bueno tener unas personas que usted pueden seguir, que son de confianza, que para mí me ayuda, porque yo estoy un poco, no soy tan estudiado, no soy un profeta, no entiendo los tiempos. A mí me gusta escuchar personas que lo hacen. Justamente esta mañana en la oración con Ana y Wilfredo estábamos diciendo todo lo que está enfrentando El Salvador. ¿Qué están diciendo las profetas? ¿Qué está pasando en lo sobrenatural? ¿Qué está pasando en los dones espirituales? Porque deberíamos entenderlo como Daniel entendiera que lo que él había visto en Babilonia también había un componente espiritual. Así que yo creo que es bueno tener un balance y tener este oído afinado a la profecía, pero no metemos para ser los muy extraños que van para las montañas porque Cristo venga y ahí solo pasamos ayunando y estudiando y no tenemos mucho valor en la tierra. Así que yo recomiendo que mantenemos una balance ahí. El segundo fue este libro de mi maestría. Yo tengo un montón de libros ahí, no porque soy buen estudiado, solo porque me mandaron comprarlos y estudiarlos. Pero este libro de imágenes, Images of Organizations, imágenes de organizaciones, yo lo saqué el otro día y lo revisé. Yo creo que este nos puede ayudar también en el estudio de crisis, cómo va a funcionar, porque las organizaciones en este libro daban imágenes como una organización, como un mecánico, una fábrica que funciona con sus partes. También hubo una imagen de como un cerebro que es un pensador, que una organización debería pensar, o como dictadura. A veces organizaciones funcionan con uno que mandan y todo lo demás deberían obedecer y forman una cultura ahí donde la gente no puede opinar. Y también todos los componentes que corresponden. A mí me gustaba y el imagen de organizaciones que yo quisiera proponer para nuestro uso es la organización como un organismo. En un organismo tenemos un cuerpo, hay el cerebro que mandan, pero también hay otros componentes. Y si un parte como el dedo sufre, afecta todo el cuerpo. Y hay ciertas cosas, esos son unos capítulos completos, pero algunos componentes que pueden ayudar nosotros en nuestro estudio. En una organización o en organización que funciona como organismo, hay sistemas abiertos. Esos sistemas abiertos. Si hay un sistema cerrado, podemos pensar que hay un laboratorio donde hay un límite, donde todo que entran tiene que ser limpiado, solamente los que tienen un tarjeta, un carnet para entrar pueden entrar. Eso es un sistema muy cerrado. Un reloj es un sistema cerrado. Todos los componentes están adentro.
Una sistema abierta tiene equilibrio. Podemos decir que un sistema de aire acondicionado en un cuarto está un sistema abierto, porque si abren la puerta, el aire de afuera va a entrar y van a tener un termostato que regula la temperatura adentro, pero hay salidas y hay entradas. En un sistema abierta, como cualquier iglesia, debería ser así, porque la gente entra y lamentablemente la gente sale cuando ellos quieren, pero un sistema abierta que me gustó es que si hablamos de iglesias, si funciona como un sistema cerrada, no van a interactuar con su comunidad. Si uno entra, van a sentir que están saliendo de un ambiente y entrando en otro. Claro, una iglesia es un lugar, un refugio, un santuario, pero las iglesias que yo he visto que manejan muy bien en tiempos de crisis o tiempos de dificultad, si entran en la iglesia van a dar cuenta que parecen muy similar a su comunidad. El tipo de gente que están afuera están adentro. En una ciudad, claro, que hay diferentes idiomas y no iglesia puede ser una iglesia para todos y todos están, pero una iglesia debería tener un intercambio. Si la temperatura afuera de la iglesia, de la comunidad, está pasando algo, va a afectar a la iglesia. Y de la misma manera, la iglesia va a salir y va a responder. Así que cuando una organización funciona en esta manera, como un organismo, intercambia. Y también había yo no tenía traducción, pero había una palabra equifinalidad, creo que yo puse tratando de traducirlo, pero este significa que hay un reconocimiento que hay un fin. Y equifinality significa que sabemos que un sistema abierta, como un reloj, solo tiene una manera para avanzar. Ponen la hora, lo arrancan o ponen baterías y funciona en una sola manera. Pero en Equifinality, este significa que una organización más abierta va a entender que hay varias maneras para llegar a un fin. Hay varias maneras para discipular, hay varias maneras para evangelizar y pueden averiguar lo que funciona, pero si viene una otra idea o una otra cultura, una otra opinión, una iglesia más abierta va a poder responder y entender que el punto no es que hacemos discipulado aquí o así. No, no funciona. Tenemos el buen sistema, pero están cerrados de otras ideas. Equifinality significa que una organización puede ponerla al fin y saber que pueden llegar al fin con diferentes maneras. Eso no es lo mismo de decir que todos caminos llegan a Jesús. No es. Estamos hablando de sistemas, de maneras de funcionar. Y hierarquía en un sistema como máquina o una organización como máquina o dictadura, claro, tiene una jerarquía muy, muy cerrado. Así que hay niveles y cuando uno llega a un nivel, no hay mucho intercambio dentro de diferentes niveles. En una organización como organismo, deberíamos entender que sí hay una jerarquía. El cerebro manda y cuando pasamos un shock, el cuerpo mismo mantenga sus órganos internos funcionando. Sí, hay valores, hay importancia en un organismo, pero no significa que si chocan un dedo, que no duele, que no hacemos algo para actuar. En un organismo sí hay una jerarquía, pero hay intercambio. Uno puede estar en un nivel más abajo y tener oportunidad de tocar la puerta del jefe o quien manda y tener una conversación y esta persona va a tomar en cuenta las opiniones de los que están abajo su nivel, pero en un sistema abierto funciona así. Hasta que los que modifican muy rápido dijeron, y con esto voy a terminar este puntito, pero en los tiempos de tecnología han dado cuenta que organizaciones con mucha jerarquía no habían funcionado, que ellos tienen mucho intercambio. A veces ponen un jefe o un gerente por un mes y cambian el gerente, porque hay tanto cambio, todo está cambiando tan rápido que la organización debería tener un sistema diferente. Así que esas son cosas que creo que por nosotros vale la pena estudiar. Los libros, hay un montón de libros de liderazgo, de organizaciones, hasta negocios, hasta
los empresarios que nos pueden ayudar para entender cómo podemos ayudar o organizar, mejor dicho, nuestras organizaciones como iglesias para que podamos funcionar bien. Bueno, el siguiente punto para la introducción fue solo un breve resumen porque queremos tocar esos puntos en la conversación al final de valores culturales en el ministerio. Y yo tenía la pregunta, ¿qué es un pecador? Eso es bueno para tomar en cuenta qué es un pecador, porque un pecador en algunos contextos no es un pecador en otro. Y un ejemplo que yo uso es que poner pantalones para mujeres. En algunas zonas, esta significa que son pecadoras. Y yo quiero decir que en muchos lugares, como en el McDonald's, como en el Coffee Cup, como en Starbucks, hay un uniforme y tiene que poner un uniforme. Y este significa que la mujer debería poner pantalones. Claro, son pantalones para mujeres, no son pantalones para caballeros. Pero algunos han tenido esta lucha hasta el punto que no querían trabajar para apoyar, soportar su familia. Si pueden imaginarse, una mamá soltero que agarra un buen trabajo porque Starbucks es un buen lugar para trabajar aquí y tienen esta duda en su mente que cada día tiene que actuar como pecadora para poner un uniforme para ir al trabajo. Así que deberíamos poner estos asuntos, si queremos ministrar cruzando culturas, este tipo de cosas no podemos señalar. Y al final del primer enseñanza, yo tenía una conversación con María Inés al final, y ella anotó una palabra que fue preferencias. ¿Qué son preferencias? Yo prefiero esto. Hasta que hemos tenido pastores aquí que han dicho, no, es mejor que las mujeres mantengan su costumbre, que ponen falda, que ponen el mantelina, que aquí es el velo, pero deberíamos saber que esta está bien si es preferencia. Si una mujer más tradicional le gustan vestirse, hasta que en varios de nuestras iglesias ponen velo. Pero si es preferencia, está bien. Lo importante es que tratamos el asunto, el por qué. ¿Por qué le ponen? Piensen que no pueden orar si no lo ponen, porque algunos piensan así. O lo ponen porque ustedes se sienten respetando a Dios cuando entra al templo. Ok, está bien. Yo puedo poner corbata. ¿Por qué? En iglesias en California a mí no me gusta porque ponen shorts, ponen chanclas y esta para mí es irreverente, pero es una preferencia, es algo cultural y yo debo entenderlo. Si yo prefiero poner un corbata porque yo siento es reverencia, es el costumbre de la iglesia, no hay ningún problema. Así que cuando distinguimos que este puede ser preferencia, ya no tenemos este choque interno, porque uno puede sentir hipócrita. Yo pongo corbata cuando voy al campo, pero aquí en mi iglesia estoy muy tranquilo. ¿Soy hipócrita? No. Yo estoy reconociendo las preferencias en un lugar y no en el otro. Eso es bueno para distinguir y siempre, si tienen este tipo de choque y si están mezclando culturas, tarde o temprano van a tener estos choques en sus iglesias. Romanos 14 es sumamente bueno como un pasaje para estudiar. Pablo dijo en Romanos 14:13, por consiguiente ya no nos juzgamos los unos a los otros, sino más bien decir esto, no poner obstáculo o piedra de tropieza al hermano. ¿Qué estoy diciendo? Si alguien se siente la convicción que debería hacer esto o otro, podemos tener la conversación, pero si yo no siento la misma convicción, yo tengo que también tener cuidado que yo actúo con amor. Porque si ellos tienen esta conciencia, tiene que tratar con paciencia, porque yo no quiero dañar. Si alguien tiene la convicción que no pueden agradar a Dios en el templo, sino que se visten de una manera, yo entiendo bíblicamente es equivocado, pero también tengo que tener paciencia y actuar con amor para ellos, para que no daño su conciencia. Así que deberíamos tener mucha paciencia, mucho dirección, mucha ayuda del Espíritu Santo, porque si imagínense en una ciudad como Los Ángeles, donde hablan más de 120 idiomas, van a tener problemas como esto todos los días. Así que deberíamos ser astutos como podemos ministrar y mantenernos enfocados en lo que es importante, que es el discipulado. Bueno, este fue un resumen para cosas que queremos averiguar. Ahora yo quiero dar unos
Esos son asuntos prácticos, recomendaciones, cosas que yo he visto que creo que pueden servir como herramientas. Si este no aplica, no se preocupe, que lo voten, que lo tiran, pero si este puede aplicar, anótalo, porque hay muchos aquí, son cosas que yo he visto en varios ministerios que han apoyado. Número uno, el ministerio multicultural. En la ciudad o casi todos los países van a tener centros multiculturales y deberíamos ser astutos en cómo ministrar. Número uno, como ya tocamos, respetando los valores. Valores son diferentes. La pastora María Inés estaba explicando que ellos tienen diferentes culturas, aunque la iglesia es hispana, son varias culturas y hay diferencias en cómo ellos esperan que la iglesia ministra. Bueno, yo vi celebrando la cultura y creo que tenemos una imagen de una iglesia en Belice. Allá tiene un nuevo templo, pero yo encontré esta imagen en Belice. Los pastores Brockington que vinieron de Texas para plantar en Belice, ellos siempre cada año tuvieron un servicio celebrando las culturas y ellos tuvieron 14 idiomas y leyeron la Biblia en cada uno de esos idiomas en este culto donde pusieron actualmente el pastor actual, el líder nacional de Belice, Kutsai, él es de Zimbabue, no Zambia. Él es de Zimbabue, así que él es un africano ahí ministrando y Belice tiene una mezcla de culturas, pero ellos lo celebran. La mayoría de iglesias en Belice mantuvieron su sistema cerrada a las culturas. Ellos celebraban. Y yo fui a ministrar en la iglesia que ellos dejaron en Texas. Y curiosamente, estábamos ahí cuando ellos estaban haciendo la misma cosa en la iglesia en Katy, Texas. Tuvieron hasta 40 personas ahí enfrente con su vestuario esta noche celebrando las culturas. Y me daba cuenta. Este fue un patrón que los pastores dejaron en su iglesia en Texas y lo mantuvieron. Y Lee me confió en una ocasión que no fue fácil. La gente le gusta mantener sus grupitos. Esta fue una lucha, pero él dijo que no, en esta iglesia vamos a tener un valor de valorar y respetar y nuestra iglesia va a aparecer como la comunidad. Y fue una lucha para mantenerlo, pero gracias a Dios han hecho. Así que si ustedes quieren tener un ministerio multicultural, no va a ser tan fácil, pero vale la pena, pero ustedes van a mantenerlo. Y esta va a ser una buena representación. No es una mezcla, porque yo veo que Dios ama a las culturas. Bueno, en la oración yo puse como en otro punto, la oración crucen culturas. Cuando yo anduve 6 meses en Sudáfrica, tuvimos grupos de Uganda que estos hermanos sí saben cómo orar y hacer ministerio de liberación. Tuvimos tiempos de oración y un pastor me invitó para ministrar, que yo tenía mucha pena para ministrar con los de Uganda. Pero el punto es que la oración puede cruzar las barreras culturales. La oración es la solución que necesitamos y la iglesia tiene la respuesta. Kairos es un curso de misiones. Yo puse ahí y voy a leer un par de versículos porque es una teología. Y hay un artículo en este curso de Kairos que es un curso breve de las perspectivas de misiones. Es un curso de casi una semana que manejan aquí, pero hay una enseñanza que me puso a pensar, y no voy a leer todo de este pasaje, pero ustedes saben, en Génesis 11, empieza diciendo, toda la tierra hablaba la misma lenguaje o lengua y las mismas palabras. Y aconteció que estaban construyendo una torre y Dios confundió sus idiomas y después de esto tuvieron, creo que eran 70 tribus. Nosotros siempre enseñamos que este fue un juicio, pero en el contexto parece que Dios estaba confundiéndolos, pero no dice que Dios estaba dando un juicio, interesantemente. Pero podemos ver de ahí que Dios tomó la decisión de formar diferentes culturas. Así que los diferentes idiomas fue un plan de Dios. Y interesante, si leen la plan de la salvación, no fuera hasta después de Babel que Dios escogió a Abraham para a través de él sería bendecido todos los pueblos. Así que podemos ver
que Dios le gusta diferentes culturas. Esta fue una solución que él tenía. Y adelantándonos al día de Pentecostés, que ocurrió aquí, voy a leer en Hechos 2. Y había judíos que moraban en Jerusalén, hombres piadosos, procedentes de todas las naciones bajo el cielo. Y al ocurrir este estruendo, la multitud se juntó. Y ahí cuentan todos los diferentes personas, partos, medos y elamitas, habitantes de Mesopotamia, de Judea, de Capadocia, de Ponto, de Asia, de Frigia. Ponen un montón de diferentes lenguajes y culturas. Y al final, todos estaban asombrados y perplejos, diciéndose unos a otros, ¿qué quiere decir a esto? Porque escucharon sus propios idiomas. Interesante que cuando la gente intentaba construir este torre que fue para alcanzar a ser como Dios o alcanzar a Dios, Dios confundió y formó diferentes culturas y de ahí él decidió utilizar a Abraham para ser padre de las naciones. Así que él no quiso unir en un solo. Muchos preguntan qué idioma vamos a hablar en los cielos, que siendo las idiomas románticas como el francés o español o vamos a hablar el hebreo, pero yo creo que vamos a hablar nuestro idioma, pero como el libro de los Hechos vamos a entenderlo. Vamos a tener la capacidad de entender diferentes culturas, pero el plan de Dios no es para mezclar, para que solo somos un solo raza, no. Él quiere tener cada lengua, cada nación, cada pueblo, cada etnia alrededor del trono. Así que las etnias son el plan de Dios y no queremos mezclarlos y formar un solo, pero queremos honrarlos y respetarlos. Y creo que con esto podemos tener una iglesia muy buena, muy bonita, que parecen como nuestras comunidades. Bueno, punto número 2, recomendaciones, trabajar en equipo. Hemos visto cuando son enviados, si fuera posible, plantar una iglesia en equipo. Mi esposa y yo a veces lamentamos que solamente venimos con nuestra familia. Sí tenemos el apoyo de la Iglesia Nacional, pero hemos visto amigos que fueron a plantar iglesias y tuvieron como 5 o 6 familias y hemos dicho, wow, ya tienen congregación con 30 el primer día. Pero si pueden ministrar con equipos. Un ejemplo, una prueba que hizo la cuadrangular, que ellos estaban haciendo un estudio pensando cómo funcionaría si mandamos misioneros como familias. Así que ellos enviaron 2 o 3 generaciones porque tenían hijos de la familia Greer. La madre de Kathleen Greer, que falleció, Mason Hughes, falleció hace poco, fueron con sus propios hijos y sus nietos para ministrar en Papúa Nueva Guinea. Este fue una prueba para ver la cuadrangular si van a mantener ahí, porque el campo ahí en Papúa Nueva Guinea fue duro. Estamos hablando de tribus que matan a unos y lo comen. Así que no fue fácil, pero hoy en día tenemos una de las iglesias más fuertes cuadrangulares en el mundo que están enviando misioneros al Pacífico. Así que si cuando es posible que pueden mandar, que pueden funcionar en grupos, vale la pena hacerlo. So eso es algo para tomar en cuenta cuando ustedes pueden trabajar, usar equipos para lanzar nuevos proyectos. La adopción que Pablo Tremba con Anamín y Wilfredo García, quienes están aquí, manejaron con Glenn Pummel. Este distrito decidió adoptar a El Salvador durante 5 años y ahí empezamos nuestros campamentos. Tuvimos un gran conexión que hasta el día de hoy yo mantengo relación con ellos. A veces vale la pena hacer un proyecto definido de formar un equipo. Tuvimos un joven quien vino para vivir con nosotros durante 6 meses, nuestro primer año, todavía mantiene en contacto con nosotros, todavía está viajando aquí y así que vale la pena formar los grupos y recibir grupos misioneros. A veces algunos dicen que, pero los grupos misioneros gastan mucho dinero y no hacen mucho, pero se forman un vínculo, conexiones y muy frecuentemente estas conexiones permanecen durante décadas para dar buen fruto. Bueno, también yo recomiendo para misioneros o los que trabajan en otras culturas, hasta que mi esposa estaba entrando y ella tiene una amiga de otra misionera de que ellos construyen casa, han construido como 3,000 casas en el país.
pero nosotros hemos formado una conexión con otros misioneros, otros estadounidenses que aquí tenemos un grupo muy integrado. Si ustedes, por ejemplo, la pastora María Inés, si los colombianos fueron a Estados Unidos, pueden formar grupos con otros colombianos, así que vale la pena formar un grupo de su propia cultura cuando es posible, para tener un apoyo donde estén. Y hermanos, no buscamos solamente cuadrangulares, tenemos misioneros, amigos de cualquier denominación, y ahí después de esta reunión yo voy a sentarme con otro hermano Theo, que él es parte del Calvary Chapel, pero hemos formado esas conexiones porque este nos da respaldo que necesitamos para mantenernos en el campo. Bueno, número 3, asuntos de migración. Y si usted quiere tener una plática conmigo, podemos meter, porque yo tengo varias opiniones en este asunto. Hubo una conferencista y yo buscaba el video y no lo encontré, pero creo que fue en la Convención Internacional en Seattle, no sé si fue 2018 o 2019, pero yo escuché, él predicó en español y se llama Joseph Castleberry, y él tenía una perspectiva que me hizo cambiar. Lamentablemente su libro solamente está en inglés, pero yo tengo todos los recursos al final. Pero buen punto. Su charla hablaba de el peregrino, y nosotros hablamos de migrantes, migrantes legales, migrantes no legales, y todos estos asuntos que son políticos, pero en la Biblia habla mucho de peregrinos, personas que van, o extranjeros, dijo en la palabra de Dios, y podemos ver que Dios mandó que Israel debería mantener y cuidar los extranjeros que ahí viven, porque de ahí van a tener un impacto en sus vidas. Y el corazón de nosotros es ahí, pero yo sé que está muy oscuro por todos los asuntos políticos, pero él tenía una suposición, y yo voy a tirarlo, como lo de él, no es mío, pero me puso a pensar mucho. Él dijo que la vida vital en los Estados Unidos, porque ustedes saben que Estados Unidos ha cambiado, la cultura, el ambiente moral ha ido por abajo. Nosotros hemos visto desde cuando salimos hace 8 años que en California ha cambiado mucho, demasiado. Él dijo, él supone que la vida vital de Estados Unidos está siendo mantenido por los extranjeros, los migrantes que están viniendo con su cristianismo. Y si ustedes pueden ver, cuando visitan una iglesia en español, una iglesia de Nigeria, vean un ambiente muy bueno. Me encanta visitar iglesias que no son anglos. Me gusta la iglesia anglo también, pero las iglesias etnias en Estados Unidos tienen un fuego, tienen un poder, y su punto de vista es que esta está apoyando a los Estados Unidos para mantener su espiritualidad. Y yo voy a tirar un punto que es interesante, y solo voy a tirarlo y ustedes pueden opinar después. Pero él estaba sumando los números porque él es profesor, y él dijo que en cierto periodo, no recuerdo cuántos años, el número de bebés abortados, porque el aborto es legal allí, fue casi igual del número de migrantes que habían llegado a Estados Unidos en el mismo tiempo. Y él dijo, puede ser que por la misericordia de Dios, esta nación que ha decidido matar, de quitar la vida de ellos, que Dios ha respaldado dando otra población para llenar este vacío. Porque no solamente es inmoral, pero también cuando yo escucho de personas que eran casi abortados, pero crecieron y hicieron algo grande en su vida, no solamente fueran vidas quitadas, pero también la potencial. Cuántas ideas, cuántos emprendedurismo, cuántas cosas científicas, no sabemos cuántas cosas, porque Dios tiene un plan para cada vida. Así que esta fue la suposición de él. Así que este me ayudó para ver la migración con diferentes ojos. Personalmente, muchos de nuestros amigos dicen que somos expatriotas, que significa alguien que vivía en otro país y ahora vive acá. Yo soy la palabra migrante porque yo salí de un país y yo vengo aquí. Yo no soy expatriotas como para mí es un término más orgulloso. Nosotros, si viajamos de un país para otro, somos migrantes. Sufrimos las mismas dificultades,
Algunos pasen por pobreza, algunos pasen por trabajo, pero no es cosa fácil y deberíamos respetarlo y entenderlo, pero hay un valor, hay una cosa grande. Cuando uno sale de su país, están ahí con un reto. Y yo veo que nosotros deberíamos ver migrantes con ojos viendo no solamente para apoyar, pero qué beneficio traen ellos para nosotros. Porque si Dios ha mandado de una manera o otra, ellos están ahí con un propósito y van a tener ojos diferentes para ver soluciones a nuestros problemas. Y también tocando este punto de migración no legal, yo veo que para mí es injusto y yo siempre estoy a favor de arreglarlo porque yo veo que a veces cuando personas migran a otro lugar ilegalmente, ellos forman como un subclase que no son ciudadanos, no tienen algunos derechos y la desventaja para el país que lo reciben es que ellos pueden tener ciudadanos, ellos pueden tener personas que están comprometidos, que han pasado un proceso y los migrantes son un gran valor por cualquier país. Y yo veo que esta es una cosa que muy apasionado en mi corazón, que yo quiero ver que arreglamos esto, porque en todo mundo está pasando esto. Es un gran ventaja que tenemos para ministrar diferentes culturas y recibir personas que tienen una perspectiva diferente. Bueno, teológicamente podemos ver que Jeremías, el profeta que llora, tenía una perspectiva para el pueblo y nosotros nos gustamos Jeremías 29 o 11 que hablan de los planes de bien que tiene, pero el contexto es que los planes de bien vienen después de 70 años en Babilonia. Pero Dios daba una palabra a Jeremías y creo que nosotros deberíamos pensar ahí, porque a veces veamos que las ciudades son feos, que estamos entrando a Babilonia, un lugar de inmoralidad, pero Dios trasladó a ellos en contra de su voluntad, habían dejado la ciudad bendita ahí quemado, así que fue un desastre, pero Dios tenía una palabra profética para los migrantes sacados para Babilonia. Él dijo que así dice el Señor de los ejércitos, o el Dios de Israel: edificad casas y habitadlas, plantad huertos y comed su fruto, tomad mujeres y engendrad hijos y hijas. Tomad mujeres para vuestros hijos y dad vuestras hijas a maridos para que den a luz hijos e hijas y multiplicaos ahí y no disminuyáis y buscar, eso es importante, y buscar el bienestar de la ciudad a donde os he desterrado y rogar al Señor por ella, porque en su bienestar tendráis bienestar. Y la idea de ser trasladado por cuestiones buenas o por situaciones feos, que muchos que salen de El Salvador no están saliendo con condiciones buenas, pero ellos están, según esta palabra, para pedir el bienestar. Si Dios ha trasladado de una nación o de una ciudad a otro, usted está ahí para rogar el bienestar, porque con el bienestar de su ciudad, usted va a ser bendecido también. Creo que esa es una perspectiva de la inmigración que deberíamos mantener, porque Dios ve las cosas políticas diferentes de lo que nosotros veamos. Bueno, activismo social, punto número 4. No voy a meter mucho ahí, pero la iglesia en Corea, si recuerdan que la iglesia, el cristianismo antes de de la guerra con Japón fue visto como una religión extranjera, pero porque tanto que sufrió los cristianos coreanos ahí juntos con sus hermanos, convirtió en ser una religión coreana y ahí podemos ver la gran expansión. Así que a veces vale la pena, orando siempre, tomando en cuenta que la iglesia a veces necesita ser parte de la solución en los problemas sociales en su país y puede dar una buena reputación y una buena oportunidad para que la iglesia creciera. En Corea fue exactamente ahí. La iglesia no tenía impacto hasta cuando los cristianos pasaron todas las dificultades de la oposición con Japón y en la guerra coreana, y ahí saliendo de ahí la iglesia tenía una gran explosión y avivamiento. Bueno, la situación actual en El Salvador, no voy a pasar mucho tiempo ahí, pero ahorita estamos pasando en un tiempo y yo tengo conflictos adentro. ¿Qué voy a hacer? ¿Cómo voy a actuar? ¿Puedo actuar? ¿No puedo actuar? Ahí en mi visa dice que yo no soy
permitido meterme en cosas políticas, pero también necesito saber que cuando hay tiempos y Dios pone un deseo para actuar, hay que escuchar la voz del Espíritu Santo, porque hay tiempos cuando la iglesia debería actuar en tiempos de crisis, o siempre deberían actuar, pero necesitamos tener mucha prudencia y escuchar la voz del Señor, cómo respondemos, porque es importante que la iglesia no quede encerrado con sus ojos cerrados cuando está sufriendo el pueblo. Y son tiempos como este que la iglesia debería escuchar y buscar a Dios cómo podemos responder. Y también hay que preguntar en qué monte quiero morir. No podemos pelear cada batalla, no podemos siempre trabajar con toda acción social, pero a veces necesitamos pedir al Señor. Yo estaba hablando con mi esposa también que a veces esta cosa con esta familia, conocido de otro, quizás no voy a meter, pero si es alguien en mi congregación, sí, yo voy a hacer todo posible. Así que hay ciertas cosas, no podemos pelear cada batalla, pero a veces el Señor pone algo en nosotros y deberíamos saber, en este monte, sí, si causa mi muerte, aquí yo voy a estar, pero no podemos hacerlo por todos los casos, pero deberíamos decidir si vale la pena pelear esta batalla o no. Y si el Espíritu Santo está diciendo sí, que ahí pasen a la monte y lo que sucede lo que sucede. Bueno, otro libro, y este pueden leer, este de un amigo, Towards a Pentecostal Theology of Practice. Este fue un buen amigo que vinieron de California cuando nosotros venimos y él es su estudio, tomando porque esta teología de liberación, porque lanzó en las 60s y 70s y adelante, era el mismo tiempo de marxismo y leninismo y comunismo, así que fue como prácticamente despedido por la iglesia evangélica, porque no, ese es por activismo, ese es como comunismo, pero ahora él hizo un estudio en El Salvador y él daba cuenta que en muchas iglesias pentecostales prácticamente están predicando la misma cosa, solo con diferentes títulos. Y así que a veces necesitamos entender que había cosas en el pasado que parecieron de un lado, pero realmente nos estamos utilizando. Así que cosas como la teología de liberación vale la pena estudiarlo, porque en cada parte a veces van a los extremos, pero hay componentes que son muy buenos y válidos por nosotros. Así que este fue un estudio muy interesante que él hizo, dando cuenta que realmente las iglesias pentecostales en El Salvador, muchos están predicando la teología de liberación, aunque ponen diferentes títulos. Bueno, otra vez voy a dejar esto para que ustedes lo estudien. Bueno, el quinto punto, y este es para mí muy interesante, ahora él fue el supervisor del Distrito Hispano, también misionero que trabajaba con Anamín y Wilfredo García. Juan Vallejo hizo un estudio en su maestría, y yo lo obtuve, de estudiando la adquisición de idioma inglés cuando los que hablan español vienen a Estados Unidos. Y eso es algo para los que están ministrando, por ejemplo, en Estados Unidos, donde hay muchos hispanos, muchos que hablan español y quieren tener una iglesia en español. Hay que tomar en cuenta que la iglesia en español va a parecer diferente en Estados Unidos, como si fuera en su país natal. Una cosa que él dijo, que este término hispano no fue muy utilizado. Si uno está en Centroamérica, dicen guatemaltecos o chapines, o nosotros somos guanacos o salvadoreños, usan esto, no dicen hispanos porque todos son hispanos, pero cuando llegan a un país, mi abuela, bendita mi abuela, pero ella está muy del pasado y ella dice, eso es curioso, estoy confesando, es en la familia que yo nací, ella dice que no, que cuando yo vine a vivir en esta comunidad, en esta ciudad, todos hablaban inglés y ahora todos hablan mexicano. Y yo dije, abuela, mexicano no es un idioma, es español, pero para ella ni saben que hay Guatemala, Honduras, Costa Rica, para ella es México y abajo. Me imagino que han escuchado de ellos, pero muchos están un poco cerrados y no entienden que aunque hablan el mismo idioma, no son lo mismo. Así que una iglesia hispana vale la pena estudiar y decir que no, hablamos español, pero tenemos guatemaltecos. Yo recuerdo en mi iglesia donde yo ministraba durante el colegio bíblico, un día un tercer parte de la iglesia había desaparecido. ¿Sabe por qué? El pastor, quien era un mexicano,
tenía una discusión muy fuerte con un papá de una familia salvadoreña y toda la familia salvadoreña salió este domingo y nunca regresaron. Así que me daba cuenta que hay diferencias dentro de los mexicanos y salvadoreños. Así que vale la pena entender que hay culturas diferentes. Bueno, el otro, que está Hispanos utilizando este título, ha crecido dentro de 2000 y 2010, ha crecido 43%. Así que los que hablan español en Estados Unidos están incrementando cada día más. Pero lo que él estudiaba, interesante, los que hablan español como si fueran como migrantes, van a mantener español como su idioma natal, aunque algunos convierten en bilingüe, siempre es su idioma de corazón, pero muchos no necesitan. Si uno vive en Los Ángeles, pueden hablar español y nunca aprender inglés y están completamente bien. Pero la segunda generación, 7% dominan el español, solamente 7. Este significa los nacidos ahí en Estados Unidos, solo 7%, su idioma más fuerte sería español. 47, casi la mitad, son bilingües, que pueden brincar de un idioma a la otra sin problema, pero 46% tiene inglés como el dominante. Ahora bien, la tercera generación, los nietos de los que emigraron de su país, 0%, su idioma más fuerte es español. Ninguno, su idioma más fuerte es español. 22 son bilingües y la gran mayoría, 78% dominante en inglés. Para decir, si usted tiene una iglesia que habla español en Estados Unidos y son 3 generaciones y no tienen ninguna clase en inglés, van a tener un problema, porque hay un gran porcentaje de los niños que no están siendo ministrados en su lenguaje natal o su lenguaje de corazón. Así que tiene que entenderlo. El otro también es que hay muchos que hacen code switching, que fue cambio de código que él estudió. Ese es cuando uno, como yo hago con mis amigos, a veces estoy hablando y brincamos del español al inglés. Pablo pueden hacerlo en 3, en alemán también, pero el punto es que a veces no me viene la palabra en inglés, así que yo cambio a español, no hay problema. Eso es diferente que Spanglish. A mí no me gusta mucho Spanglish. Spanglish es cuando se mezcla en español con inglés. Un ejemplo es que rufo, que usan para un techo, porque roof es techo en español, pero con el rufo, yo recuerdo cuando yo trabajaba como en la construcción, si tenía un cubete, teníamos un lazo y dijeron rópalo, que ropa es lazo, pero rópalo ya es un verbo. Aquí en El Salvador, si yo pido el tanque full, es lo mismo de llenar, pero también full, que es lleno en inglés, ahora es un verbo. Así que yo puedo decir, por favor, fullear el tanque, y me entienden perfectamente. Ese es Spanglish, es una mezcla. No estamos hablando de esto, pero tiene que entender que en ciudades como Tijuana, los en la frontera, hay una mezcla de ambos idiomas y ninguno es bueno. Para mí es un poco feo porque ningún idioma correcto. Pero esa es parte que si usted ministra en una cultura multicultural con diferentes lenguajes, van a tener estas diferentes mezclas y hay que entenderlo, que la gente va a sentir conectado en un idioma, siendo Spanglish, siendo brincando del español al inglés o siendo su idioma natal. Bueno, un buen ejemplo de esto, yo fui hace poco a Belice, donde está ministrando un guatemalteco, Gerson Gutiérrez con su esposa de Estados Unidos, Amy, y están haciendo un buen trabajo en San Ignacio, pero ellos decidieron, porque casi la mayoría, porque es en la frontera de Belice o de Guatemala, hablan el español, así que ellos traduzcan uno al otro, así que han decidido que vale la pena tener un servicio o sus cultos, sus estudios y todo. Yo predicaba en español ahí y Amy estaba traduciendo para mí. Así que a veces hay complicaciones, pero en algunos contextos vale la pena tener un culto, un servicio bilingüe. Así que este fue un buen estudio, pero vale la pena estudiarlo un poco. Si tiene una mezcla de idiomas, la iglesia debería ser un espejo de representar y ministrar, porque siempre, y esta es una historia de Cameron Townsend, que formó la traductora Wycliffe, lo que impactó a él para traducir la Biblia, que él anduvo en Guatemala vendiendo Biblias y algún día
él estaba vendiendo, todos tienen Biblias en español, pero estaba vendiendo, porque ahí creo que tiene más de 8 idiomas indígenas que hablan, oficiales, y creo que más no oficiales, pero él estaba ministrando, tratando de vender o regalar una Biblia a un nativo, un indígena, y él le preguntó a Cameron, él dijo que si su Dios es tan grande, ¿por qué no habla mi idioma? Y lo impactó a él. Y ese es lo que nació su deseo de traducir la Biblia en su idioma. No estoy diciendo que yo no puedo recibir en español, porque yo manejo los dos. Y uno puede recibirlos, hablan idiomas indígenas en pueblos hispanos, pueden hablar en español, pero vale la pena hablar al idioma de corazón, porque siempre hay un idioma más profundo y ahí sus emociones son más conectados cuando hablan este idioma. Así que en su iglesia deberían entender que tienen que hablar la idioma a la gente si quieren conectar con el corazón. Y bueno, el último punto antes de que abrimos para la conversación es la iglesia virtual. Una buena pregunta que todos hoy en día están preguntando, ¿puede formar discípulos virtuales? Ahí tengo una imagen de que tenemos Vilma, Pastor Luis, Ana Mimi Wilfredo, yo y Pastor Pablo, y no sé quién está en la esquina. Pero este fue justamente cuando cayó esta cuarentena y todos encerrados y empezamos ya para tener nuestro tiempo de oración por Zoom. Y mañana mismo hemos mantenido, yo estaba conectado con Ana Mimi y Wilfredo, los pastores que conecten, pero hemos dado cuenta que es posible ministrar por este medio y hay que utilizarlo. Pero la buena pregunta siempre es, ¿puede formar discípulos virtuales? No tengo una respuesta, pero eso es algo que deberían luchar, deberían conversar, deberían saber qué componentes son necesarios. Y yo creo que hay una gran parte que podemos hacer. Siempre es bueno tener contacto, pero esa es una pregunta que hoy en día deberíamos preguntar porque mucha gente no han salido, prefieren quedar en su casa porque ya pueden tener sus pijamas tomando café y mirando su favorito culto, pero están siendo discipulados. Otra pregunta, voy a tirarlo y ustedes pueden opinar más después. Bueno, el OBS es un programa de discipulado que nosotros utilizamos, hecho por Jerry Dirman en La Roca. Es muy interactivo y es muy intenso, pero la cultura de California es diferente. La gente son más estudiado, pero hemos tenido hermanos y hermanas que han cruzado hasta el tercer nivel y ella todavía no puede leer. Así que nos toca modificar. Pero yo también durante la cuarentena, yo mantuve esto, pero yo estaba grabando las enseñanzas, manteniendo el check-in por Zoom y me daba cuenta que ahora yo puedo mantener este programa virtualmente y está abierto una gran ventaja para nosotros. Así que la cuarentena me ayudó para que podamos discipular, porque en la ciudad la gente sale a las 6 de la mañana y no llegan hasta las 8 de la noche. Así que hay que aprovechar diferentes maneras para discipular a la gente, pero a veces tiene que modificar. No podemos tener, como digamos, los sistemas muy rígidos. No cambiamos todos los requisitos y lo que queremos de un discípulo, pero hay que tener cierta capacidad de ser flexible, como hemos dicho, este sistema abierto, que pueden tener interacción con las necesidades de la comunidad. A sumar contra multiplicar, podemos decir, wow, alcanzamos 2,000 personas. Yo recuerdo mi esposa hizo una publicación en Facebook y nuestra iglesia de 30 hermanos ella pagó como $5 para que sale en todo rincón esto, y tuvimos este domingo, ustedes alcanzaron 2,500 personas, de verdad. Quizás hicieron clic y varios me llamaron este domingo y ninguno de ellos llegaron para ser discipulados, así que no sé, pero para mí vale la pena. Sí, está bien si podemos publicar y enviar y usar los medios, pero realmente Dios dijo para formar discípulos y esta es una multiplicación. Y si hacen los números, si uno evangeliza multitud de gente, pero no discipulan, pero si usted discipula a uno, que discipula a otro, esta multiplicación va a tener una explosión más grande. Así que sí queremos sumar los números, pero realmente mi opinión es que vale la pena multiplicarlos. Y bueno, otro que vino de este mismo libro de liderazgo de organizaciones, ellos nombraron esto adhocracy. ¿Qué es esto? Adhocracy es cuando un equipo que se forma
para una tarea específica y desaparece cuando la tarea se cumple. En la tecnología lo forman muy regularmente, que formen un cohorte para cumplir una tarea o programación y ya desaparece. Así que podemos utilizar nuestros medios como Zoom virtual para formar grupos que hacen una tarea, pero cuando termina la tarea desaparecen. Así que hay una manera ahora que podemos formar equipos para corto plazo o largo plazo que no pudimos hacer antes. Yo sé que Pablo Tremba está discipulando una multitud de líderes desde Alemania, aprovechando la posibilidad de hacerlo. Así que deberíamos ser astutos en formar esos grupos pequeños para servir un trabajo y este podemos hacer fácilmente con los medios virtuales. Así que bueno, y al final, los que tienen la guía, hay 1, 2, 3, 4, 5, 6 recursos que están disponibles. Algunos están disponibles en inglés, algunos libros son traducidos, la mayoría están en inglés, lamentablemente, porque yo estudiaba en inglés, pero los recursos están disponibles si los quieren. Y hemos llegado justamente a la hora, así que yo voy a terminar aquí y podemos abrir a la María Inés para dirigirme. Me imagino que a un par de preguntas con lo que hemos tocado hoy. Muchísimas gracias, Jared. Qué bueno, qué bueno. Pero tenemos con nosotros al pastor Pablo Tremba, que también nos va a acompañar aquí, y tenemos a los pastores Wilfredo y Anamín García, que ellos son del Salvador. Y están aquí para conversar. Realmente es un tema muy, muy interesante. ¿Quién quiere comenzar? Pastor Pablo, usted ha viajado por todas las naciones y usted tiene una visión muy, muy clara me imagino que pasaban mil pensamientos en su cabeza. Entonces, ahí coméntenos, por favor. Bueno, gracias, Jared, por esos puntos, de verdad, muy, muy buenos. En cada uno de los puntos yo estaba viendo diferentes cosas. Uno primero es al principio en cuanto a la iglesia encerrada o el sistema encerrado y en la crisis que hacer. Uno ve, escucha hoy día, especialmente cuando uno ve el mundo pues tan desviado, ¿no? Tan metido sí, aún los cristianos viviendo en pecado. Entonces uno dice, hey, ¿sabe que lo mejor es para mantenerme bien conectado con Dios? Yo voy a ir a un monasterio, y si no hay un monasterio evangélico, entonces yo lo voy a, ¿cómo se dice? Hacer, y entonces esconderme. Pero de hecho en la Biblia, cuando la leemos, nosotros vemos que en Mateo 24, donde está la crisis de los últimos tiempos, la iglesia debería estar enfocada es en las naciones y llevar el evangelio a las naciones. Mateo 24, 14 dice, y este evangelio se predicará a todas las naciones y entonces vendrá el fin. Y eso en medio de terremotos, de pestes y todo el cuento. Entonces la iglesia a veces está metida es en las crisis y, Jesús viene pronto, y quieren desaparecer de este mundo, y Jesús dice, no, en realidad lo que hay que ver es todos los que no han sido alcanzados, los que no han escuchado, y hay que ponerse las pilas en medio de todo esto para llevar el evangelio al fin del mundo. Lo mismo con la iglesia en el libro de los Hechos. Yo estaba pensando, esa iglesia cuando estaba orando, no estaba orando, Señor, sálvame de esta desgracia, sino ellos estaban diciendo, Señor, llénanos de poder para poder predicar el evangelio en este momento de crisis. Y ellos, y cuando uno lee el libro de los Hechos, las oraciones allá no eran para su bienestar, era para el avance de la misión. Entonces yo creo ese punto ahí, el número uno, pues es muy importantísimo, que la iglesia en medio de la crisis no esté mirando hacia adentro. De hecho, aún en no crisis, mirar todo hacia adentro y ver qué pasa acá, pobrecito de mí. Eso nos enferma más que llegar y decir, oye, ¿qué oportunidades tenemos en medio de estas circunstancias? Y lanzarnos. El segundo punto que mencionabas era el del equipo. Es verdad, trabajar en equipo es la solución para avanzar más rápidamente y tocar el mundo con el evangelio. Se hizo una encuesta, no recuerdo quién la mandó a hacer en Misiones Cuadrangulares Internacional, años atrás,
mirando cuáles países donde está la cuadrangular bien representada, cómo crecieron, qué fue el elemento que hizo que una iglesia nacional creciera en tales países, como por ejemplo Brasil, Colombia, Nigeria y otros, donde hay una representación cuadrangular muy fuerte. Y la respuesta, uno de los elementos claves era que enviaron un equipo, no una familia, pues los Grier allá en Papúa Nueva Guinea fue una familia, pero aquí en estos países eran equipos de misioneros, eran 2, 3 parejas o familias en un país y a veces hasta entre ellos peleaban, pero eso no importaba para hacer avanzar la obra de Dios, porque yo creo que hay un valor muy importante del trabajo en equipo para animarse en momentos de crisis, pero también para sumar lo que son los diferentes dones y ministerios que Dios da. Nosotros enviamos personas a Perú y cuando yo vi esta encuesta, yo dije, qué tontería lo que hemos hecho con Perú en tiempos atrás. Mandábamos, el primero que fue un soltero, después eran familias y cuando yo llegué a Perú, yo dije, yo no puedo creer que nosotros siempre enviemos una unidad solamente en vez de un equipo. Yo a veces me pregunto cómo estaría Perú hoy cuadrangularmente hablando si hubiéramos enviado equipo. Ahora, yo sé que se piensa en dinero, que cuánto dinero cuesta eso y no tenemos el dinero, pero Dios mío, si es una misión que Dios nos ha llamado a hacer, Él seguramente nos va a dar las cosas que necesitamos para poder hacerlo mejor. Entonces, yo digo que es muy bueno. Y el último del virtual también me gusta mucho porque aunque yo prefiero naturalmente estar en un cuarto, tomarme una taza de café con alguien, con la Biblia al lado y orar juntos, hablar, eso es definitivamente nada reemplaza eso. Lo virtual es una ayuda, no es todo, pero es una ayuda tremenda que debe ser utilizada. Mire, los políticos, las noticias, los medios de comunicación nos están discipulando de alguna manera. Tarde o temprano nosotros empezamos a adoptar los valores que ellos insisten una y otra vez. Entonces, yo creo que nosotros tenemos una oportunidad también de usar estos medios mientras podamos para transmitir información, también ayudarle a la gente a resolver dudas, problemas, situaciones, vivir a través de conflictos, etcétera, superarlos. Pero entendemos que la taza de café y el estar juntos, la comunión los unos con los otros cerca, eso sí no se reemplaza con una llamada Zoom. Sin embargo, aprovechar estos medios y entendiendo que no es todo. Muchísimas gracias, Pastor Pablo. Un buen resumen. Y yo creo que hay una cosa muy importante en todas estas 3 sesiones que hemos hablado, que con esta cerrado, me parece muy interesante, pero tiene que ver con los temas que funcionaron en una época y continúan y los perpetuamos y no cambiamos. Y usted habló también al principio hoy de los sistemas. Entonces, la clase pasada usted habló del velo, ¿no? Entonces, se usaba culturalmente por algo político, por algo que estaba pasando en la nación y se volvió algo religioso que ya tiene que ser, ¿no? Entonces, ¿cuántas veces nosotros estamos poniendo obstáculo porque la siguiente generación no entiende y no puede, no lo va a acatar? Entonces, lo que estamos perdiendo es la siguiente generación. Me encantaría escuchar a los pastores Wilfredo y Ana Mim al respecto, que ustedes han estado en El Salvador, ustedes han vivido en todas estas épocas. ¿Y cómo ven la situación actual para ganar la siguiente generación? En realidad, cuando nosotros, bendiciones hermanos, es una realidad. Cuando hablamos de crisis en El Salvador, nosotros hemos vivido varias crisis. De hecho, yo soy fruto de la crisis de la guerra. Yo soy alcanzado por el Evangelio en los años 80. Entonces, nosotros vivimos un tiempo difícil donde en realidad el cristianismo no era avanzado, porque han cambiado las estadísticas. En esa época, nuestras estadísticas cristianas en nuestro país andaban por el 10%, 20%, o sea, no había mucha iglesia cristiana,
sí se predicaba, pero en ese tiempo era difícil predicar el evangelio en nuestra nación, eran apedreados, eran golpeados, pero el tiempo de crisis, de hecho la guerra misma trajo el conflicto armado entre la población, ¿verdad? Y el ejército abrió puertas para el evangelio porque mucha gente comenzó a apoyar su fe en Cristo Jesús y ahí somos impactados mucho porque en medio de la crisis surgieron muchos milagros, muchas maravillas hechas por Dios. El evangelio no era un evangelio simple y sencillamente como el que, disculpen la expresión que ocupe, como el que vivimos hoy, que es un evangelio donde solo hablamos, decimos, pero en esa época era un evangelio donde podíamos ver los milagros de Dios, podíamos ver cómo Dios actuaba. De hecho, nosotros, cuando yo hablo de esto, yo soy uno de los milagros, cómo Dios me salvó en medio de la crisis, en medio de la guerra. De hecho, yo cuento alguna historia que en medio de la guerra, cuando era un joven y aún no recién convertido, y recién casado con Anamín, fue cuando el ejército me iba a matar. Entonces, la guerra del año 89, la ofensiva tope que le llamaban en nuestro país, fue uno de los elementos bien difíciles. Y recuerdo que salí a la calle porque tenía que salir y los soldados aparecieron y me encañonaron, iban a matarme simple y sencillamente porque alguien reventó por allá un cohete, porque era la época de Navidad, y ellos dijeron, bueno, camina, vamos a matarte. Y inesperadamente yo recuerdo que apareció una viejecita, no sé de dónde, y me dijo, Wilito, ¿usted es el hijo de la niña Marita? Y yo dije, sí. Y ellos me dijeron, bueno, ¿y dónde vives? Ahí vivo, vivo en el tanque. De hecho, yo no vivía ahí, pero mi madre sí. Entonces dice, de ahí eres tú, no. Y ellos ya no me mataron, pero el hecho es que apareció una viejecita que jamás en mi vida sé, ni sé quién es, pero esas maravillas ocurrieron dentro de la guerra. Pastores que hablan, como mi suegro, que era pastor joven en esa época, él yendo a su casa cuando los enfrentamientos y las balas, él pasó en medio de las balas y esas balas no hicieron nada en él porque él andaba predicando el evangelio. Entonces, cosas como esas, hay historias grandes donde vemos en medio de la crisis y así crece en nuestro país la iglesia evangélica en medio de una guerra cruel donde morían soldados y moría la población. Se cambia la historia de nuestro país. ¿Por qué? Porque hoy podemos decir, hoy al contrario, en vez de ser el 10, el 20%, hoy somos el 40% de la población cristiana en nuestro país, a causa de una crisis. Porque si no hubiese habido esa guerra, creo que nadie, porque la verdad es que la mayoría de gente, las iglesias crecían no en la ciudad, crecían más en la zona rural, y hasta hoy en día parece que el fenómeno siempre se mantiene, pero así, en medio de esas crisis es que se mantuvo y de verdad, las crisis uno dice no sirven para nada, pero en este caso, aunque murió gente, el evangelio fue más esparcido, el evangelio fue llevado a las personas y hombres campesinos como el que nos ganó a nosotros, porque Anamín y yo somos frutos de un hombre que era un campesino, aunque ella nació en el cristianismo y era hija de pastores, pero de alguna manera, al final, quien nos discipuló era un hombre que era agricultor y quien estaba junto con nosotros y nos mostró y nos enseñó que tenía pasión por las almas en medio de la guerra. Él viajaba a pie kilómetros enteros con su familia. Entonces, eso es bien importante ver. Las crisis siempre dejan algo bueno, si lo vemos desde el punto de vista cristiano, que nos han ayudado. Hemos vivido diferentes crisis, las diferentes crisis políticas en nuestro país también ha hecho que la iglesia evangélica en nuestra nación sea conocida. Han habido algunos problemas por los ministros que se han involucrado, por los presidentes y todo esto, pero sin embargo la iglesia evangélica o la iglesia cristiana en El Salvador se ha dado a conocer. Y pueden ver hoy en día que la iglesia, hay pastores y todo, es tomada en cuenta en nuestra nación. La iglesia evangélica, aún para las opiniones gubernamentales, son llamados ministros para aconsejar a los presidentes que han habido y aún el que está, también hay ministros, ¿verdad? Con el presidente que está hoy en día, que lo aconsejan de acuerdo a la crisis que se está viviendo. De hecho, estamos viviendo esta última crisis, que es una crisis donde las pandillas están siendo llevadas a las cárceles y que a algunos les está afectando. Y comentábamos en la oración, porque estamos orando
de acuerdo al momento que estamos viviendo, que también creemos que Dios va a hacer algo con las pandillas, ya que expandilleros o personas que pertenecieron a las pandillas en el pasado, que son ahora ministros del evangelio, pastores, ancianos que viven una vida diferente, pero que por alguna razón mancharon sus cuerpos, hoy en día pues eso les está cobrando factura, podríamos decirlo de esa manera, pero están yendo a parar a los penales juntamente con, a los lugares de reclusión, juntamente con esta gente que yo creo que Dios tiene un propósito, es que su palabra llegue hasta su corazón. Entonces creo que habrá un impacto fuerte. La crisis siempre la veo en el libro de los Hechos, por todo el libro de los Hechos, cómo la iglesia fue esparcida por crisis, los cristianos eran perseguidos, había situaciones difíciles, y lo mismo en nuestra nación. Pero aquí el evangelio ha crecido, aunque la crisis de la pandemia nos estancó un poco. No creo que la iglesia haya crecido. Yo le decía al hermano Yared, lo que tenemos un fenómeno bien difícil ahorita en la iglesia, no sé en el mundo porque no conozco muchos países, pero en nuestra nación sí conozco. La gente simple y sencillamente se está cambiando de un lugar a otro. No estamos ganando y yo le decía, si comparamos la iglesia, vamos a ver que tenemos nuestras iglesias llenas, pero de gente que viene de otras congregaciones. No son, y sí hay conversiones, pero son mínimas, no son grandes, y eso sí me preocupa porque hay una crisis, pero no sé cómo llamarle a esa crisis, ¿verdad? Pero sí hay una crisis. Voy a dejar si a mi esposa les comparte un poquito acerca de eso. Bueno, realmente sí se necesita mucho, ¿verdad? Del crecimiento. En medio de todo esto, pues en la vida de los jóvenes es impactante ver de que ellos tienen dos opciones en sus vidas. Es o buscar al Señor o perderse. Entonces hay dos opciones para ellos y realmente la iglesia, misiones, tiene que ser enfocadas realmente a la niñez y a la adolescencia y a la juventud, porque tenemos que ir a esas edades, a esos lugares donde hay niños, donde hay jóvenes, porque realmente necesitamos hacer misiones para rescatar a la juventud, y a pesar de la crisis, realmente Dios está levantando muchachos, está levantando jóvenes. La palabra se está llegando a la vida de ellos. Los muchachos se están levantando, están sintiendo, más que el Señor está haciendo que ellos sientan el deseo de compartir, de involucrarse, porque aquí a la iglesia vienen los muchachos y vienen ellos solos. Yo quiero aprender teclado, yo quiero aprender esto, quiero aprender lo otro dentro de la iglesia, porque no hay opciones fuera de su hogar, en la calle, no hay opciones. Entonces la iglesia como misionera tiene que ser una opción para estos jóvenes en tiempo de dificultad, en tiempo de crisis, y tenemos que tener las puertas abiertas para estos muchachos, porque sí hay gente que sí busca a Dios y la única alternativa es Dios en estos momentos. Entonces la iglesia misionera debe de aprovechar en estos tiempos, como dice alguien por ahí, que sí falta discipulado, falta mucho discipulado, enseñarles las escrituras, enseñarles la palabra de Dios para que puedan tener un evangelio pues sano. Entonces, por todas esas costumbres de cultura y toda la cosa ahí, sí falta mucho discipulado. En estas zonas, aprovechando los tiempos de crisis, pues nosotros creemos que podamos tener una buena cosecha. Amén. Solo quiero añadirle algo por los jóvenes. De verdad que hay algo bien especial ahorita con esta crisis que estamos teniendo, porque quienes están siendo afectados son nuestra juventud y nuestra niñez. Estamos hablando de los muchachos desde los 12 años en adelante están siendo afectados y llevando a las cárceles. Pero es bien importante aquellos que pertenecen a la iglesia. Tuvimos una experiencia el fin de semana recién pasado, y es que me decía alguien, una de las madres me decía, pastor, qué lindo que usted apareció en el momento que estaba la policía vestida de civil ahí y estaban tomando fotos porque estábamos en grupo y eso nos iba a afectar, pero cuando lo vimos a usted, el corazón nos alegró porque podíamos decir, no, es que estamos esperando al pastor para que lleve a los muchachos a la iglesia.
Entonces, es bien importante, debemos de ser en medio de este tiempo de crisis una buena alternativa para la juventud, una buena alternativa para la niñez, porque se necesita, la verdad es que se necesita, y si no, no vamos a heredar a nuestras nuevas generaciones nada, pero debemos de impactarlas hoy. Ok, una cosa que quiero decir es, a mí me recuerda esto, estamos en tiempos de crisis y estamos en el mundo en tiempos de crisis, pero la iglesia, ¿qué está haciendo la iglesia? Yo quiero decir desde mi punto personal, uno a veces sigue con el modelo antiguo y sigue, no, y el modelo antiguo fue bueno. Yo creo que yo no estoy en contra del modelo antiguo, porque yo soy fruto del modelo antiguo, para mí fue bendición, yo tuve avivamiento en el modelo antiguo, o sea, fue bueno en su tiempo, pero hoy día, como por ejemplo, como pastora, yo puedo decir, en nuestro tiempo, uno siempre, yo me encontré en un momento donde siempre como lo mismo, la misma rutina, haciendo lo mismo, haciendo el servicio, contando las personas y contando el dinero, metiendo en el banco y el mismo ciclo y tratando de hacer discípulos. Y yo creo que nosotros finalmente cerramos nuestra iglesia, tuvimos que cerrar nuestra iglesia, pero no seguimos, no paramos de hacerla ahora. Y a veces la pregunta, y para todos eso sí quiero que quede ahí abierto, es ¿por qué seguimos adelante en un modelo que nos atrapa, que a veces en estos tiempos, estoy hablando de estos tiempos, que nos atrapa y perdemos las oportunidades en tiempos de crisis de estar ganando y de estar discipulando en formas mucho más orgánicas, que de pronto no necesitamos contar ni hacer tantos informes, ni siquiera recibir el dinero, porque realmente la meta es ganar, ganar, ganar almas, hacer discípulos que hacen discípulos. Y realmente podemos ser mucho más efectivos. En comprensión de los tiempos tenemos los videos de Pastor Pablo Tremba de la Iglesia en Movimiento. Y la Iglesia en Movimiento tiene que ver también con eso. Y estamos viendo estas clases de ser entendidos en los tiempos. No estoy diciendo que cierren las iglesias, pero realmente hasta qué punto poder evaluar cómo manejamos la iglesia desde un punto que el modelo tradicional no nos atrape y en el punto que dejamos de hacer lo que podemos hacer. A veces no podemos ser el buen samaritano, como no sé si han escuchado la canción de Marcos Vidal, gracias. Y él tiene una canción del buen samaritano donde habla del pastor que iba corriendo a la iglesia y vio al necesitado y pasó por alto, y el líder de alabanza y lo vio y pasó por alto, y uno dice, wow, esta canción, el buen samaritano aplicado a nuestras vidas. A veces se nos olvida cómo parar, cómo parar un poco esta agenda que seguimos corriendo, digo, como el ratoncito ahí dándole vueltas y no estamos saliendo a hacer lo que Dios nos mandó a hacer. Por favor. A mí me encanta ser surfista y yo reviso por años y años corrientes de pescador y como salvavidas, así que siempre uso ilustraciones del mar. Pero hay un componente cuando la marea está alta, cuando una ola viene y pega con un muro, se regresan. Y a veces cuando choque con un nuevo ola, se construyen, prácticamente destruye la ola. Y yo siempre he dicho que la última ola a veces no deberían ser opuesto a la nueva ola, porque Dios había hecho algo en el pasado. Y había lo que usted está experimentando. Yo tengo una amiga de Argentina que Dios hizo milagrosamente en su vida durante el avivamiento del pasado. Pero los que están del último avivamiento a veces causan el choque con el nuevo avivamiento por razones bien, porque tanto afectó su vida que no quieren cambiarlo. Y el otro que creo que a veces crisis o migrantes ayudan en este aspecto. ¿Por qué? Porque si Dios construyó una iglesia como compartí la semana pasada, desde Cefar creció de 20 hermanos hasta 2,000 o algo exagerado. Tanto inversión de sudor y dinero que Dios hizo y no quieren dejarlo. Y a veces tiene que dejar las cosas. La ventaja de migrantes que han dejado todo. Y cuando llegan, ellos ya saben qué es dejar las cosas y están atentos. A veces lo bueno que Dios hizo en el pasado no permite que podamos ver lo que Él está haciendo ahora. No todos los viejos son así.
muchos abrazan la siguiente generación, pero tiene que dejar muchas cosas con las manos abiertas. Y el crisis está maravilloso porque todas las cosas que no puedo dejar que los chicos no pasen a colegio y que no pasen a fútbol y que no pasen, todas las cosas que invertimos tanto tiempo en un crisis se desaparecen. Así que a veces eso es una manera que Dios usa para que dejamos las cosas del pasado. No son malos, son cosas buenas, pero las cosas físicas, las cosas que eran temporales son los que deberíamos dejar para que el siguiente ola pueda venir sin obstáculos. Y específicamente, ¿qué, digamos, debe hacerse? Y yo soy pastor en una iglesia local y tengo esa crisis con estos viejos tan testarudos que no quieren dejar su ola o siguen montando esa ola y se chocan con todo lo que quieren. Y la otra ola de los jóvenes que también dicen esos testarudos, se vuelven los jóvenes testarudos y ¡pah! Chocan ahí. ¿Cómo conciliar eso en una iglesia local si soy un pastor que quiere ver la iglesia avanzar, un avivamiento, pero siento que en la iglesia hay ese conflicto? No sé si me hago entender, pero tenemos ese conflicto de generaciones. A veces es un conflicto de etnias también. Mencionaba lo que es Estados Unidos, hispanos, y sabrá Dios quién más, bueno, los anglos, pero tenemos en la región latinoamericana grupos étnicos y entonces eso choca. A veces es también el estatus social que hace que hayan unos conflictos. ¿Cómo conciliar eso? Bueno, creo que un par de sugerencias vino de esto. Este ejemplo de Juan Vallejo, él dijo que sus papás no permitieron hablar inglés en la casa. Así que él fue formado porque querían preservar su herencia. Fue bueno. Pero tomando en cuenta que una iglesia en Estados Unidos no puede hacerlo. Hay que entender que aunque es bueno preservar la historia, preservar la familia, creo que parte es honrar el pasado, no es malo, pero no quieren poner como ídolo. Yo he escuchado varios, hablan mucho de hermana Amy, gloria a Dios, pero ella no es una santa que podemos tener una imagen de la Santa Amy, no. Este fue una persona usada por Dios, pero no adoramos a ella, tampoco adoramos a la María, es la misma tipo de cosa. Pero creo que podemos honrar el pasado, pero hay que actualizar. Y esta, deberíamos entender que esta va a afectar los viejitos, hasta yo ya estoy escuchando nuevas canciones y yo digo, no son oldies, son cantos, no, pero ya estoy pasando a esta etapa. Yo tengo que honrar, a mí me gusta hacer un par de himnos porque la música es una cosa grande y este siempre va a tener un choque porque la música va cambiando y es tan importante, pero podemos honrar y hay algunas iglesias tienen culto tradicional, culto ahí, no sé, pero no es fácil, pero creo que poniendo esto, y esa es mi gran excusa para todo, poner 1 Corintios 13, hay que actuar con amor. No podemos votar los viejitos y decir, ya no himnos, ya no respetamos, ya no queremos hablar de hermana Amy, necesitamos honrarlo y enseñarlo a los niños, los nietos, pero también entender que ellos hablan un diferente idioma. Yo he escuchado un principio de liderazgo que uno solamente puede ministrar a 3 generaciones. La generación de mis hijos y la generación quizás de mis padres, pero difícilmente uno puede ministrar. Pueden tener impacto con sus nietos, pero para tener este clic, porque brincando generaciones cuesta y deberíamos entender que ya yo quiero ministrar a los jóvenes, pero yo necesito apoyo porque yo hablo diferente idioma. No sé si estoy dando respuesta, pero es complicado honrar el pasado, pero actualizarnos para el presente y para el futuro. Wow, muchas gracias, no, muchísimas gracias a todos. Se nos acabó el tiempo se va rapidísimo. Y gracias por compartir, pastores Anamim, pastores Wilfredo y Anamim. Realmente la crisis en El Salvador fue tremenda y ahorita están pasando por un tiempo muy difícil también.
Colombia no ha sido la excepción. Yo viví en el tiempo donde había bombas todos los días y uno se iba a la universidad o se iba a trabajar y bomba le podía caer y uno sabía, me voy y no sé si vuelvo. Esa fue la realidad, pero en ese tiempo de bombas de la guerrilla en los centros comerciales y a toda hora, trajo un avivamiento también. Esa fue una crisis y vivimos un avivamiento. Y yo me acuerdo, no vivíamos en temor. No vivíamos en temor, seguíamos adelante y orando como nunca y el Señor hizo milagros en nuestros tiempos, en tiempos de esas crisis. Entonces estamos y las crisis vendrán, estamos en los últimos tiempos, eso creemos, y las cosas se pondrán más calientes. La pregunta con la cual yo creo que los dejamos es ¿qué vamos a hacer? ¿Dónde nos vamos a parar? Y me gustó la pregunta que usted hizo, ¿en qué monte voy a morir? Yo creo que es una decisión que cada persona tiene, que cada cristiano tiene que tomar y ponerlo. Entonces, por favor, Pastor Cher, por favor, cierra en oración y esta clase. Gracias, muchas gracias por esta conferencia. Amén, amén. Y ojalá que no hemos dado más preguntas que respuestas, pero son buenas conversaciones. Señor, gracias porque sabemos que tú eres el único que está viviendo en el futuro. Señor, hasta el enemigo, el Satanás, no sabe el futuro. Él sabe su futuro, pero él no sabe lo que va a suceder mañana. Solo tú sabes, Señor. Y solo tú, Señor, puedes guiarnos. Solo tú, Señor, puedes darnos la sabiduría. Y, Señor, quizás estos tiempos de dificultad, de choques, siendo crisis en la nación o crisis familiares o choques culturales para los que intercambian con otras personas, que todos nosotros hacemos, Señor. Ayúdanos para que estas no nos causen frustración, pero que podemos ver. Yo vi en el chat, Señor, que alguien dijo, crisis significa oportunidad. Señor, que cada crisis, siendo algo pequeño, personal o algo grande, Señor, puede causar en nosotros este gran deseo, como dijiste Jesús en Juan 15, sin mantenerse conectados a mí, nada puedes hacer. Señor, son oportunidades para que aferramos a ti, para que conectamos con su presencia. Espíritu Santo, hoy como nunca necesitamos los dones del Espíritu Santo, necesitamos ver los milagros, pero también, Señor, deberíamos ver los dones de sabiduría, Señor. En estos tiempos, Señor, una palabra divina de sabiduría, una palabra de conocimiento pueden cambiar todo el ambiente, Señor. Te pedimos, Señor, para esta situación en El Salvador, que tú resuelvas, que tú lo uses, Señor, para su gloria. Y, Señor, para cada uno de nosotros escuchando las crisis que estamos enfrentando o que vamos a enfrentar mañana, Señor, que tú estés con nosotros, Señor, para que su iglesia sería una iglesia llena de luz y sal en el mundo, Señor, para que podamos, Señor, ser preparados. Y cuando la gente está desesperados, Señor, sin respuesta, tú has puesto nosotros para dar la respuesta que es Jesús y su presencia es lo que necesitamos. Bendiga a cada uno que ha participado, Señor. Gracias por esta oportunidad de estudiar juntos y que tú estés con nosotros en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Pues muchas gracias a todos. Que el Señor los bendiga.